Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor y de la Fundación Cambio Gnosis, hoy 10 de septiembre del año 2022, en territorio Avia Yala, específicamente en la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, de la provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia. Y como tal, en gracia de Dios que las palabras nos permite meditar hoy en el Evangelio de San Lucas, en el ser buena semilla, dar buen fruto, y por las obras viene ya lo que habita en el corazón, es el reflejo, es la expresión, y eso implica sentir, pensar y actuar en armonía, con coherencia, con una significación plena de vida. De allí mismo, otra metáfora maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en este asunto de la cátedra mística, que es con la obra construida en buenos cimientos, que pueda soportar, entre comillas, las arremetidas de la naturaleza, las fuerzas físicas, las presiones humanas, pues a veces asuntos culturales o malas prácticas y desarrollos, obras que colapsan también, ¿cierto? Pero más que hablar ahí de lo físico, es la familia, es cómo ese árbol genealógico se extiende, cómo se construye firmemente, más que en la palabra de Cristo, el verbo es en la acción, por eso verbo palabra en el griego es acción creadora en Jesucristo y es transformación. Entonces es una palabra, acción creadora y fuerza transformadora de nuestras vidas, de nuestro ser siendo, aconteciendo. Amén, que así sea, en cada ser. Y allí la carta de San Pablo a los Corintios, que hace un llamado precisamente a congregarnos en torno a Cristo como piedra angular de todos los procesos de vida, caminando con Él, y ofrecimiento del culto, de la práctica del ritual a la iglesia cristiana, bueno, porque en otras religiones hay otros ritos, hay otras prácticas y se le ofrecen los mismos baales, pues que son los que llamamos en la religión católica pecados o egos o idolatría, ¿cierto? Que son los placeres desbordados, que son los actos paganos, que son todos los sacrilegios, la vanidad, el placer. Otros lo verán muy bien. Para otros podrá ser muy normal el ser egoísta, el ser vanidoso, el ser ambicioso. En nuestras creencias y costumbres no. ¿Cómo entonces poner a conversar? En el Salmo hay un camino muy bonito cuando se dice, te ofreceré, Señor, un sacrificio en alabanza. Poner la vida en alabanza. Todo no es plenitud, todo no es, como se dice, color de rosas. También hay adversidades, y hay dificultades y hay las pruebas, pero lo que hay que tener claro es que las pruebas no las pone Dios. Él no te pone la zancadilla, Él no pone la trampa. Él no es tramposo, Él es bendición y es bondad y es amor infinito. Y es misericordia infinita. Y es perdón infinito, pero hay que tener la actitud. Hay que hacer el debido proceso. Meditación, oración, ayunación, su bautismación, su comunión, comulgar. Y su confesión, que es su ordenación espiritual, mental y emocional. Esa corrección fraterna. Y ya el orden que esté caminando con el Señor en relación mística directa, bendito sea mi Dios. O lo hacemos desde un laicado, o lo hacemos desde una diaconado, desde una pastoral con compromiso. Ya ahí vienen los testimonios que son las obras de misericordia, piedad, que es en lo que, bendito Dios, fallamos mucho a veces, sobre todo quienes hemos sido mucho del ámbito académico, de, de ser muy predicadores y poco actores o poco activistas en la transformación, no caminar mucho el mundo. Aunque realmente, y hoy la palabra no porque lo diga, no espera a nuestro Señor Jesucristo que uno tome partido ni provecho ni beneficio de
de los conocimientos, las ciencias, las técnicas humanas, tomando la palabra para ello, nos libre Dios de ello, ¿cierto? Pero ve uno por qué le sirvió tanto estudiar ingeniería para estudiar la palabra de Dios, porque como Jesucristo siempre ponía parábolas en la tierra, en contexto, entonces el campo, las ciencias ambientales, las ciencias agrarias, las ciencias ecológicas, pues ahí están, las ciencias para hablar de obras, en su momento edificaciones, construcciones, lo que se podría ver como paisaje construido, o como digamos ese entorno cultural, es entonces la ingeniería o la arquitectura, y ahí se construían palacios, castillos, edificaciones, ¿cierto? El templo de Salomón, desde ya Israel leyendo pues con el pueblo judío, y todas esas de antes con Egipto. El Señor Jesucristo de niño caminó también por Egipto, y entonces conoce esas civilizaciones y sabe de todos esos caminos y de todas esas arquitecturas. Y vendrán entonces de ese entorno natural y de ese entorno cultural el entorno humano, que son esa trazabilidad que existe de redes, de confianza, de fe y de esperanza en la familia cercana, biológica, la familia social, constituida por parientes o cruces entre parientes, leyendo hacia atrás la familia, leyendo hacia adelante la familia, antecesores y de los progenitores para allá, pero entre los amigos, nodos, los amigos de las amigas, la familia de la novia, del novio, la familia del esposo, de la esposa, el jefe de la novia, el jefe del esposo, todo ello va creciendo familia. Eso a la final se repliega y terminamos siendo todos un tejido maravilloso, que esas tramas son tres: trama natural, trama social y trama cultural. Eso es el arquetipo que hay que construir desde la perspectiva de la tercera tríada en el Seminario Ambiental de Orden Natural. Hablábamos ayer, en estos días meditaba sobre las funciones, precisamente esa tríada que es la naturaleza, natura, sociedad, lo social humano, pero también las otras especies. Recordemos las formas de organización social humanas, no humanas, otros espíritus, otras manifestaciones, otras revelaciones, porque han de conversar, están las guacharacas, algo querrán decir, no sé, pero hay que preguntar, hay que preguntarse, hay que documentarse, leer, revisar, no sé, o escuchar, observar, sentirlas en el corazón y empezar como a observar movimientos, rutinas, prácticas, y a verlo contrastado con el viento, con el clima, con el frío, y a verlo con relación a otras, porque ellas van haciendo como una orquesta de diferentes tonadas, de diferentes los momentos en que llega. O sea, todo eso hay que irlo registrando, documentando permanentemente. Estos videos, por ejemplo, ir marcando el momento en que se dice una palabra. Al recorrido ahí está el tiempo, el timer en la línea de tiempo, y leer del paisaje que hay ahí como natural, que hay como social, personas, otras formas de vida, la ecología, formas de organización social y culturalmente. De lo humano se habla de cultura, no sé cómo se llamarán las obras de las especies, pero ellos hacen nidos, los pájaros hacen nidos, eso es una edificación, ese es su hábitat, para tener su hábitat allí, y desarrollan unos hábitos de vida, cuidar su pilluelo, todo ello, protegerse del frío, o sea, eso tiene que tener todo un sentido, habitar y hábitos que desarrollan, y cada uno y en su tipología, en su especificidad. Y esa es la raza de las aves, las razas humanas, y ahí van quedando entramadas todas las fibras del tejido madre tierra, del tejido planetario de la creación, tejido de la creación. Amén. Y eso es lo que dice en la carta de San Pablo a los Corintios, los espíritus todos amalgamados, haciendo un tejido. Mis amores, entonces vea qué maravilla cómo desde la misma cosmovisión, en este caso judeocristiana, pero hay otras que estamos conversando también, hermanos originarios, bienvenidas todas esas propuestas, porque son sabidurías ancestrales, antes de estas mismas humanidades, antes de estas poblaciones, antes de estas
manifestaciones y vendrán otras posteriores. Entonces nuestra ética, nuestra moral, nuestra responsabilidad nos conecta antes y después, en muy largo plazo. Pero no somos llamados nosotros a medir, a determinar, a fijar cuándo, cómo y dónde se ha de producir un efecto. No, sea la causa, una buena causa. Pero sepa que es un proceso, que ha de tener unos medios y que van a haber unos efectos, de los cuales uno, de cada uno de nosotros, es responsable de lo que allí suceda, estando con otros. Y se hace el bien cuando se obra bien, pero también se hace el mal cuando no se obra el bien. El mal no es solamente hacer el mal, o sea que por omisión se peca, por omisión se falta, por omisión se incumple, se incurre en un delito ecológico, social. Entonces uno ya hablaría pues de los instrumentos de derecho en esta justicia humana, o el derecho humano, cuando hablan del derecho penal, el derecho administrativo, el derecho civil. Ahí estamos involucrados, entonces hay que saberlo leer bien, que hay que devolvernos, porque tienen su asiento en derecho romano, la propiedad privada, bienes y bajas y todo lo demás, ahí está. Y leyendo otras cosmovisiones, ¿por qué le han quitado los asuntos de la mística, de la divinidad? Ah, porque es intangible, porque mi Dios no se da cuenta, porque esto es un ratico y mientras llega Él y todo eso, hacer el juicio final y todo eso. Cuidado con eso, porque al que más tiene, más se le exigirá. Y al final del día se le conocerá por el amor y por las obras lo conoceréis, dice la palabra hoy. Lo que sale del corazón, esas son las obras. Y esas son las palabras. Verbo, verbo, verbo. Y no es la frase en lo gramatical, como la canción de Ricardo Arjona, que Jesús es verbo y no sustantivo. Tiene mucho sentido, pero es todo, sujeto, verbo y predicado. O sea que tiene un sujeto, todo es vivo, ser vivo, no hablar de objeto. Hay una acción transformadora, verbo, acción creadora, y hay una transformación que es el significado, la significación. Para usted es trascendental porque estamos aspirando a en esta vida eterna llegar a una plenitud y avanzar, no quedarnos estacionados en esto. Ah, pero es que entonces, ¿cuál es la actitud de quien está usurpando, tomando posesión y dominio de algo para tomar su beneficio y largarse e irse para otra parte? Entonces, ¿es de aquí o es de afuera? Si tiene unos intereses propios o mundanos, vamos a ir paganos o muy infrahumanos, porque son deshumanizantes, afectando a otros el bienestar, desacomodándolos de la zona de confort para él acomodarse en la suya, es decir, muy inequitativo, muy desigual, muy injusto. Entonces ese ser que está ahí y que se supone está gobernando y la gente lo eligió, ¿quiénes lo eligieron? ¿Y cómo? Serán forajidos, entonces es un juego de apostadores. Es la crítica que estamos haciendo desde la ética. Sociedades regidas por un juego de apostadores, desde una ética fiscal. Se habla de una democracia y una igualdad y una aceptación, lo dicen las mismas leyes y acuerdos internacionales, ahí están todos, cójalos. Medio ambiente, salud, desarrollo sostenible, derechos humanos, bla, 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 la educación de la UNESCO, todos hablan en esas agencias internacionales, también patrocinadas por los juegos de apostadores, pero ellos mismos se harán el harakiri o se harán los de el esferismo, yo no sé, yo no, muy fariseico en el Senadrín, ¿cierto? En el Senado aprobando cosas y jugando allá a hacer acuerdos y después yo no me acuerdo, cumplimiento, no, coherencia, ética, moral, profética. Por eso lo ordenamos al orden natural, a la creación, al creador. Eso no tiene pérdida, esa es la realidad. Lo demás son alteraciones. Que no se ve, que es intangible, que es incierto. Al contrario, tiene más realidad, más presencia, más vida Dios en nuestros corazones, en los corazones de la humanidad, en los corazones de la naturaleza, que cualquier cosa creada por el hombre en un momentico, con unos estudios, con todo el respeto del mundo, pírricos o muy profundos, pero anacrónicamente, antagónicamente y analfabéticamente hechos.
porque no corresponde con las realidades. Si tú quieres tener siquiera una aproximación de lo que es la realidad planetaria, porque hablamos muy bonito, no, actúe local y piense global, no, y yo siento, todo lo llevo en el alma, sí, en el alma. Y resulta que no toma sino 2 o 3 lecturas, en 2 o 3 periodos, en 2 o 3 territorios, porque mi no te lleva a pensar en tototó. Y no solo el tototó de todos, no, bien, de Dios. Y eso implica bien la creación, y eso implica bien lo que llaman intangible. Es que esa separación de la física, de lo tangible y lo intangible, es lo que nos tiene sumergidos, una de las principales causas, históricamente, desde la misma Grecia, por desgrecia, separando alma y cuerpo, para poderla someter. Ah, sí, los desalmados se llaman con alma y le ponen, sí, se meten a las religiones, se meten a las estructuras religiosas, se meten a las organizaciones sociales de lo político, de lo religioso, de lo económico, para presumir que son santos. O sea, esa es la ley mosaica. Esos son los fariseos, esos son los saduceos. Ah, sí, creen en brujerías, se declaran ateos, creen en actos paganos. Entonces se los pasan por... Entonces, como cuando Jesús que tuvo celo y lo sacó del templo de Salomón que estaban vendiendo. Se tomaron para hacer mercado en lo que es el lugar de oración. Lo sagrado es sagrado. Y mi Jesús nunca se metía en lo físico y en el pagarle al César. No, ustedes verán en lo mundano. Yo vengo es a hablar del ser humano y a llevarme de aquí su alma. Yo no vengo a tocar a nadie, o sea, sin tocarlos, vengo por cada alma, el que quiera. Ahí están. La promesa cumplida. Está desde antiguo a los profetas. Aquí está el Salvador y aquí está el reino eterno. ¿Cuál es el reino? Allí mismo, vivir a plenitud. Usted quiere vivir el cuarto de hora al momentico y seguir en la holgazanería de lo que estamos, que ayer, mis amores, y vuelvo y lo digo, estamos en el plano de lo mamífero y nos creemos muy evolucionados, muy siglo XXI, con este secularismo. No, que la religión es muy anticuada, que eso es medieval. Y vaya a ver los movimientos de tierra, vaya a ver los movimientos de los tsunamis, vaya a ver los movimientos de la naturaleza, no vienen desde la misma Biblia, desde la Sagrada Escritura documentados. ¿Y por qué no le creemos a eso? Porque no los hizo un científico de cuello blanco de una élite. Es que Cristo es de una élite. Entró en un pollino de forma humilde, con un traje único y lleno de pobres, como hizo nuestro hermano San Lorenzo, que le pedían la riqueza, el papa ahí de la parroquia, y la llenó de pobres. Y ahí le entrego la parroquia lleno con toda la riqueza que tengo. Y ayer que celebramos en San Pedro Claver, amén, también, nuestros hermanos originarios del África, negritos traídos esclavos, sometidos, en condiciones infrahumanas, miserables, indignificando la condición humana, bendito Dios. Y todavía él consciente, siendo hermano de la antigua alianza que llamaban la Madre Patria de España, llevado por nuestro hermano Santiago, hermano de Judas. Hay una carta del apóstol San Judas también, llamándonos a esas reconvenciones del amor, de la fraternidad, del seguir fiel en Cristo, en la fe, y testimonio de vida, que precisamente llegan con esa influencia de España, pero no todos son colonizadores ni todos son vasallos, o sea, no se puede generalizar. Uno ha caminado un poco y conoce testimonios y experiencias. Se magnifican las cosas por un solo dato, por un solo registro, un solo episodio. Y no, serían miles de millones, que es lo que ahora diría. Lo más parecido a una lectura de realidad sería que todos los miles de millones de seres en este momento ya conectáramos y circulara esa información de ese dato. Se puede hacer por satélite. Manda tu foto. Yo no sé quién las va a manejar o con qué aparato. Ahí sí bienvenida la tecnología y los Google y todas esas cosas. Y los exploradores y todas esas vainas. Para que circule esa fotografía y se haga una lectura situada. Y ahí debe estar cada quien, el que tomó la foto, respondiendo por ella. Yo respondo por mi foto. Tú respondes por tu foto. Que yo quiero compartir la responsabilidad, entonces comparta la vida, testimonio de vida, con los que estás ahí cerquita.
Ve y busca a tu hermano, a tu hermana, abrázalo y comparte. ¿Qué foto tomaste? ¿Cuál tal? Bueno, ¿esto en qué nos vemos similar? ¿En qué nos complementamos? ¿En qué nos vemos distintos? ¿Esto cómo nos representa como naturaleza? ¿Cómo nos representa como naturaleza humana? ¿Cómo nos representa como naturaleza creada? Y vayan saliendo todos los puntos. Será muy difícil que para un gobierno se pueda establecer un punto de información para empezar a hacer un estudio con todos desde el inicio y hacer el soporte del proyecto, que llaman, que esto es por proceso, es que esto no es de resultados, que es el banco de proyectos, es un banco. Te dan una plata, una inversión y se va gastando y le ponen un presupuesto, un cronograma y unas actividades y le ponen al tiempo, le ponen medida, al espacio le ponen medida, a Dios le ponen medida y a Dios porque el que cogió la platica se fue con ella y la platica se perdió. Es un juego. Eso no es un crimen de lesa humanidad, eso no es un daño, no es un engaño a la humanidad, a la gente, hacerle creer eso. Porque las reacciones y las manifestaciones, es que eso está hablando por sí solo. Eso no necesita testimonio, ahí están las realidades, en todas partes, por las inequidades, por las faltas de lectura de realidad, por el anacronismo, el antagonismo y el analfabetismo ambiental. Mire la desconexión planetaria y mire la falta de transformación. Con absoluta seguridad, seres creyentes que le creen a Dios y crean con Dios, no habría eso. Porque si usted está hablando en bien, porque usted conoce el otro ejemplo, los hermanos originarios, y va a las comunidades, en pueblos, en localidades, no en resguardo porque ya los tienen sometidos, eso es otro lugar de nomoconios y de encierro. Para ellos eso es un encierro, lo mismo que un hospital, no, eso es occidental, eso no necesita. Eso es extravagancia, eso es ya placeres de otra economía, de otra ética. Entonces se habla de democracia, respetar los estilos de vida de las otras, ¿por qué los sacan de los territorios? ¿Por qué les quitan la base, que es la naturaleza, los minerales de la tierra? ¿Por qué les obstruyen las aguas que deben circular? Y son, mire, de otra religión, de otras creencias, hermanos nuestros también, pero quizá más cercanos a un buen vivir, a un bien vivir y a buenas relaciones con la tierra, con la humanidad y con su Dios, o con Dios. En última instancia estamos creyendo al mismo Dios. En Grecia se veía eso, cómo todos eran creyentes del mismo Dios, sabían que existía. Los espíritus decían, eres el Hijo de Dios, o sea, saben que existen los Baales, los tales esos con sus males, les rinden culto los paganos, en fin, hacen sus fiestas, sus guachafitas, pero saben que después de todo eso está Dios. Después de todo, el dios del sol, el Neptuno y Urano y todas esas cosas, y el Júpiter y todos los planetas, esa es la cosmovisión, esa es la cosmogonía. Esos son los abuelos para los hermanos originarios. Estamos triangulando, o sea, es una arquitectura, son arquetipos. Y eso que es apenas reptil, eso es superficial, lo que estamos logrando ver por la percepción visual o los sentidos. ¿Dónde está la percepción desde el espíritu? Con absoluta seguridad los santos están en la tierra. Y seres sabios y seres de luz, claro, conectando. Por eso se mantiene estable la tierra, por eso no se ha destruido. Son guardianes. ¿Qué sería de la tierra sin los hermanos originarios, los mamos cuidándola allá? ¿Qué sería sin la India, seres sabios ordenando su pueblo, que son miles de millones de seres? Un Gandhi. ¿Qué sería nosotros en las religiones cristianas, los pueblos dando luz, los cristianos con la cátedra mística, con las iglesias, con la doctrina? ¿Qué sería de la humanidad sin la espiritualidad? Entonces no somos bienes de consumo, no somos un mercado, no somos cosa. Es tan fundamental en el avance, en el proceso, lo que prometen allí, libertad, desarrollo, salud, todas esas cosas, el ser espiritual como el ser productivo. Pero ¿cómo se le pide a un ser espiritual que dé dinero? No da dinero. ¿Cómo se le pide a un mayor de edad, a un abuelo, que dé energía? Ya no tiene. ¿Cómo se le pide a un bebé, a un niño, que responda por un problema planetario si no puede? Hay que ser coherentes. Entonces los tales impuestos, porque es que eso no es negociable, eso es a la brava, pero se necesita conciencia ambiental, se necesita conexión planetaria y se necesita trascendencia, ser espiritual,
para saber cómo se hace una fórmula. Bueno, listo, se va a establecer una medida. Bueno, vamos a hacerla razonablemente, espiritualmente, materialmente, para que eso incluya a todo y a todos y garantice unas dinámicas por proceso, unas conjugaciones armónicas. Porque ¿en qué momento se habrán de ver no resultados? Porque no espere resultados. La creencia no es por resultados, la fe no es por resultados, la creación no es por resultados. Aquí nadie nos pidieron resultados, a nadie nos nombraron, ni juez, ni administrador, ni dueños de nada. Estamos en proceso, hasta donde nos tocó. Yo para qué me pongo a medir un día si voy a, bendito Dios, me lleva allá, que sea para el cielo, amén. Me cojan confesado. ¿Y para qué programación y para qué presupuestos y para qué cosas? Lo mismo cualquier otro ser, póngalo ahí. El que esté en 3 años de gobierno y es que ¿qué va a hacer después de 3 años? Ahora, muestran los empalmes, que de 3 años gobernará uno, porque el primero es para como hace con el anterior que le dejó sin dinero, sin recursos, sin nada, sin credibilidad. Y el último año es para empezar a hacer el proceso para la otra campaña. Entonces empiezan a hacer cierres que para que no hayan entraves, ni hayan conversaciones, ni haya corrupción entre el uno y otro, en tan poco plazo, eso se alcanza a hacer. No va a haber conversación entre generaciones, abuelos de cada 100 años. La reina de Inglaterra, 87 años, y es una monarquía. Entonces es siempre el mismo. Suecia, Suiza. Y el problema de ellos es de dinero, no. En política y en gobierno siempre hay porque son bases axiológicas, bases ontológicas y bases epistemológicas, o sea, la tienen clara. Haz un conocimiento racional, occidental, en fin, pero todo lo calculan, lo proporcionan, y el problema no es de dinero. Los problemas que se ven allí son otros, o las necesidades, las carencias son otras, las fallas en las relaciones son otras. Ya habrá que mirar, pero estamos hablando de las nuestras. Entonces, y poner a conversarlas todas. Pero entonces que no se diga que es culpa de la iglesia, que es culpa de un grupo, que es culpa del otro y que hay que sacarlo. Eso es lo más absurdo, lo más retrógrado, lo más medieval que pueda haber. Eso sí es oscurantismo. Porque no saber valorar es como si tú fueras el padre de la casa y le estuvieras exigiendo a tu bebé que trabaje, o a tu niño que trabaje, o a tu mujer que trabaje. No, si ella no trabaja, si ella está aportando en el cuidado de los hijos, está haciendo su función, que conecte desde ahí. Y no es machismo. Estoy hablando porque también puede ser el hombre el que haga eso. Eso no tiene que ver con el sexo. Tiene que ver es con la gracia de Dios, con el talento de Dios, en lo que puede estar sintonizado, en qué forma deciden como sociedad compartir de su ser, vida y obra, de su sentir, pensar y actuar, de su obra manifiesta, de sus acciones, de sus vivencias diarias, su experiencia, para que eso avance como familia, como un todo, como un órgano completo. Entonces aquí los balances se establecen distinto, conjugaciones armónicas. No tienen que estar representados en una sola ética funcional y el dinero y en una cuestión material, ¿no? Hay cosas que no se van a representar. ¿Que eso desespera? Claro, pero entonces pregunta al principio. Si te cabe todo el planeta, te cabe toda la humanidad, te cabe todo el territorio, te cabe todo el pueblo, te cabe siquiera toda la familia, sabes llevar tu familia, tienes una armonía en tu familia. Nosotros tenemos un programa de administración en salud. Sabes administrar tu salud en alma, mente y cuerpo. ¿Cómo estás aportando a que el otro ser haga la administración de su salud? Porque somos administradores con Cristo, que Él es el sanador, el médico, sacerdote, eterno, según el rito de Melquisedec, maestro y profeta es Jesucristo. Amén. Él es el que da la vida y da la salud, Dios. Eso no lo da una EPS, ni lo da una universidad que enseñe eso, ni lo da una empresa que pague en eso, ni lo da un gobierno que saque políticas en eso. Pueden sacar las políticas que quieran. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, porque es verbo, porque es acción creadora y es transformadora, y es hecho y es real, porque siempre habla clarito.
Nuestro maestro siempre hablaba así, con las manos abiertas, todas. Se ven los rostros, se ven los ojos, la emoción, la felicidad. Amén. Sigan viviendo a plenitud, se les ama fraternalmente. Un abrazo. Dios mediante, esta mañana.